En 1969, el mundo estaba en plena ebullición. Y en medio de todo eso, la Iglesia Católica de Argentina sacó un documento que fue bastante extraordinario. Hoy vamos a meternos de lleno en el documento de San Miguel, una especie de hoja de ruta con la que se intentó responder con mucha audacia a una era de cambios profundos. Y así arrancaba, con una declaración de principios que, la verdad, resuena hasta hoy. Ojo, que no eran palabras al viento, ¿eh? Era un llamado a la acción, pero urgente. Un reconocimiento de que, miren, los mapas viejos ya no servían para el mundo que se estaba dibujando. A ver, para entender bien este documento, primero hay que viajar un poco en el tiempo, a finales de los años 60. Era una época de una agitación social y política tremenda, pero en todo el planeta. Se respiraba en el aire un deseo de cambio, un cambio profundo y a veces hasta violento. Y claro, la Iglesia no estaba en una burbuja. Para entender la importancia de San Miguel, hay que ver esta cronología. Primero, el Concilio Vaticano II, que fue como una modernización masiva de la Iglesia a nivel mundial. Después, la Conferencia de Medellín, en Colombia, que tomó esas ideas globales y se preguntó, bueno, ¿y todo esto qué significa para nosotros acá, en América Latina? El documento de San Miguel fue básicamente la respuesta de Argentina a esa pregunta. Era el paso lógico que seguía en esta cascada de cambios. Y ese es el punto clave de todo. No se trataba de copiar y pegar ideas, para nada. La cosa era aterrizarlas. Los obispos argentinos se juntaron en San Miguel con un objetivo clarísimo: tomar ese espíritu casi revolucionario de Medellín y, traducirlo a los problemas concretos que tenía su país en ese momento. Y esto que vemos acá es fascinante, porque son las palabras originales. No es un resumen, es el documento posta, el artefacto histórico. Casi se puede sentir el peso de la historia en la página. Es aquí donde los obispos dejaron por escrito su misión, con un lenguaje que es a la vez solemne y muy urgente. Estaban sentando las bases de todo lo que vendría después. Bien, vamos al meollo del asunto. O sea, ¿cuál era el plan? Los obispos no propusieron una única solución mágica, sino un marco, algo completo. Una respuesta en 3 frentes a la crisis que ellos veían, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Y acá lo tenemos, súper estructurado. Una orientación espiritual para renovarse por dentro. Una pastoral para cambiar la forma de servir a la gente. Y una social para transformar el mundo. Una estrategia, digamos, de triple vía que buscaba un cambio total. Pero antes de salir a cambiar el mundo, la Iglesia sabía que tenía que empezar por casa. Y la columna vertebral de esa renovación interna era una idea muy simple, pero a la vez revolucionaria para una institución tan jerárquica: el diálogo. Un diálogo sincero, abierto y fraterno. ¿Y por qué tanta urgencia con el diálogo? Porque la Iglesia estaba pasando por una crisis interna muy fuerte. Como vemos acá, los curas estaban en plena crisis de fe, cuestionaban la autoridad, estaban frustrados porque los cambios no llegaban. Los obispos entendieron que una Iglesia dividida y con la moral por el suelo no podía ser un motor de cambio social. El documento no esquiva estos problemas. Al contrario, los pone sobre la mesa. Esto ilustra perfecto el cambio de mentalidad. Se pasó de un modelo de ordeno y mando, vertical, a uno de colaboración. La propuesta era crear espacios formales para el diálogo, como estos consejos presbiterales y pastorales, para que la conversación no fuera solo una buena intención, sino parte del ADN de la Iglesia. Y una vez que se marcó un camino para sanar por dentro, la Iglesia pudo mirar hacia afuera con otros ojos. Pasemos ahora a la parte que se convirtió en su legado más potente y revolucionario, la idea que iba a definir a toda una generación de católicos en América Latina, y que la verdad sigue teniendo muchísima fuerza. Acá está el concepto central: la Iglesia de los pobres. Y el detalle es fundamental, ¿eh? No se trata solo de la caridad, de dar una ayuda desde una posición de poder. No. Es un cambio de identidad. Es ser pobre, caminar con los pobres, convertirse en una servidora. Es un giro de 180 grados. Y esta es posiblemente la frase más fuerte de todo el documento: la miseria es un pecado. Con estas palabras, los obispos rompieron con siglos de resignación. La pobreza ya no era vista como un destino o una prueba de Dios, sino como una injusticia social, o sea, algo creado por los seres humanos y que por lo tanto debía ser combatido. Y otra vez acá lo tenemos en el texto original. Ver estas palabras: la miseria como una injusticia, escritas con esa claridad en un documento oficial de la Iglesia en 1969, fue un terremoto. Esto ya no era solo una declaración espiritual,
Era una crítica directa a los sistemas económicos y políticos de la época. Estaba redefiniendo la moral de la sociedad desde la raíz. Y claro, esto nos lleva de la mano al tercer pilar de la propuesta, porque si la miseria es una injusticia, ¿cuál es el rol de la Iglesia? Pues, no solo denunciarla, tenía que desmantelar activamente los sistemas que la provocaban. El documento le puso nombre a ese enemigo, estructuras injustas, un concepto que cambiaría para siempre la forma en que la teología y el activismo social iban a conversar en las décadas siguientes. Lo más interesante es cómo analizaron el problema. Esa es la lógica que propusieron. El pecado no es solo un acto personal, aislado. Empieza en el individuo, sí, pero después se hace sólido. Se mete en las leyes, en la política, en la cultura, en la economía, y termina creando sistemas enteros que mantienen la opresión. Y de nuevo, el documento original muestra este diagnóstico. Acá vemos la lógica en acción, donde explican cómo el pecado pasa del interior de la persona a estructuras que afectan lo político, el cultural, el económico y el social. Lo que estaban diciendo los obispos es que no alcanza con cambiar corazones, también hay que transformar esos sistemas. La salvación tenía que ser personal y a la vez social. Entonces, la conclusión es esta. La misión de la Iglesia se hizo más grande. Ya no se trataba solo de la salvación del alma para el más allá, sino de la liberación total de la persona, acá y ahora, una liberación de todas esas estructuras que oprimen. Entonces, ¿qué pasó con este texto tan valiente? ¿Cuál fue su legado? ¿Se quedó en un cajón o de verdad tuvo un impacto en el mundo real? Para nada se quedó en el papel. Este documento se convirtió en la brújula moral y teológica para una parte muy importante de la Iglesia argentina durante los años durísimos que vinieron después, incluyendo la dictadura militar. Dio el lenguaje y la justificación para defender los derechos humanos y para ponerse del lado de las víctimas. Y eso nos deja con una última pregunta, que va mucho más allá de este documento. Hoy, más de 50 años después, en un mundo que de nuevo parece estar en un punto de quiebre, la pregunta sigue siendo igual de importante. Frente a la injusticia, ¿qué papel deben jugar las grandes instituciones de la sociedad? ¿Son un freno para el cambio o pueden ser, como intentaron estos obispos, un motor para construir un mundo más justo?